Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Semana cargada, ¿no? Con mucha información. Hemos tratado de extractar alguna. La llegada de Macri, claro, fue sin duda un atractivo, digamos, ¿no? Que yo creo que la dividiríamos en dos partes claras. Porque por un lado vino por este tema de la presentación de esta frontera protegida, de este marco que se dio desde Jujuy para el país, que tiene que ver con el traslado de las Fuerzas Armadas, digamos, a ciertos lugares, algunas provincias específicas, las provincias calientes en el tema narcotráfico, trata, contrabando, digamos, y Jujuy está dentro de esta, ¿no? El tándem Jujuy-Salta está dentro de este marco. Los primeros 500 efectivos que se van a empezar a trasladar ahora, digamos, con todo lo que esto significa, donde van a tener una acción muy, pero muy particular que está establecida en el decreto que firmó el presidente Macri, pero que se hizo este lanzamiento de Jujuy. Acá hay una parte del tema. Muchos coinciden en que encontraron un presidente Macri, por un lado, no es la palabra demacrado, pero sí desbordado por la situación, como si estaría angustiado, digamos, ¿no? Algunos comentan de que, bueno, estaba fuertemente contracturado también, pidió un masajista. Lo cierto es que tocó el tema de la pobreza, que terminó siendo el título, o sea, prácticamente es como que el titular de los diarios se olvidaron de a qué venía, digamos, a lanzar en la provincia de Jujuy y terminó marcando este tema, ¿no? Lo de la pobreza fue lo que se comió gran parte de los títulos, digamos, ¿sí? Y por otro lado, algo que para los jujeños es un verdadero orgullo, una cosa inédita, porque de repente, si uno se pone a pensar que una empresa de chicos jujeños de nuestro interior, la mayoría de ellos del norte, que forman este Yusan que nos enorgullece tanto, y de repente traen en la segunda vez, menos de 20 días, a directivos de Samsung, y nos cuesta creer, realmente nos cuesta creer a los jujeños de que esto esté pasando acá, pero está pasando acá. Y con un criterio bueno, digamos, lo hicieron en el marco de la belleza natural de Purmamarca. Los chicos, muchos de ellos son de ahí, lo hicieron en este marco, digamos, específicamente, y se hizo esta presentación, ¿no es cierto?, de lo que hoy no tiene techo. Todos los jujeños miramos y miramos con orgullo, y realmente no tiene techo hasta dónde se puede llegar a crecer. Eso mucho tuvo que ver con la presencia de un Macri, que reitero, nos quedó la imagen esta, ¿no? La imagen nos quedó a todos, de un Macri desbordado, fuertemente golpeado, me parece, por la situación, y que, bueno, en el poco tiempo que tuvo en Jujuy se dejó prever este tema. Durante el fin de semana también se habló mucho de la situación que viene sucediendo hace 15 días, que era la desaparición física de Sergio Ceballos. Se conoció, ¿no es cierto?, que fue encontrado en la semana también, muerto en un departamento, en la calle Belgrano, al 580, que algún momento supo ser alquilado por ellos, fue devuelto en el mes de noviembre. Parece ser que esta persona había guardado un juego de llaves, lo tenían, no se entregó todas las llaves, digamos, cuando se entregó el departamento, y tenía en su poder esta llave que le permitió acceder acá. Primer tema, fue encontrado muerto, se hizo la autopsia. La autopsia reveló durante el fin de semana que murió por un suicidio, digamos, no hubo una violencia externa, digamos, en esto. Pero claro, pasaron 10 días desde que esta persona había desaparecido hasta que se terminó suicidando, ¿sí? Porque la autopsia habla de entre 4 y 5 días, digamos, previo a la aparición del cuerpo, o sea que hay una nebulosa de 9 o 10 días en el medio, que Sergio Ceballos estuvo desaparecido, no se conectó con la familia, nadie lo vio, una persona hiperconectada, un experto en computación, dejó su teléfono, lo vació para que nadie vea no se sabe qué. Claro, lo que dice el informe oficial, digamos, habló el abogado de la familia, es el que se expresó, digamos, y lo que dice el abogado de la familia, Gustavo Jaramillo, es de que quieren que se investigue esto, que para él hay gente que puede llegar a estar comprometida, que merece ser investigada, porque se puede haber llegado a la instigación de un suicidio. Es algo realmente muy raro de la forma que sucedió, de la manera que se dio. Se empezó a hablar de que, bueno, era un ludópata, una persona adicta al juego. Esto fue desmentido en todos los ámbitos familiares y también fue desmentido por muchos amigos de su entorno más íntimo, digamos, que estaban con él en los clubes a que sabía asistir. Sí, jugaba por un café al snooker. O sea, nadie habló, por lo menos yo no lo pude comprobar, y hablé con gente muy cercana de que era realmente un adicto al juego, un ludópata, una persona que tiene, ¿no es cierto?, una enfermedad de esta naturaleza.
no escuché a nadie hablar de esto, pero sí es materia de investigación, como tiene que ser todo materia de investigación. Yo creo que el tema Sergio Ceballos está hoy en una nebulosa que debe ser investigado de todas las órbitas. Algunos hablan de que por ser un experto en computación y el trabajo que hacía, vio lo que no tenía que ver. Otros hablan de algún asesoramiento en temas financieros que se había dado a ciertas personas y que esto podrían haber desembocado en esto. La realidad es que hoy se pueden decir muchas cosas, pero no se tiene certeza absolutamente de nada. O sea, es un proceso investigativo que está en plena evolución, que desde el principio ha desconcertado mucho. Uno investigaba, hablaba, preguntaba, hablaba con la policía, hablaba con la justicia. Desde el principio hubo bastante desconcierto en qué puede haber pasado. Sí, se especulaba hasta que se había ido del país. La realidad es que todo parece indicar que estuvo acá nomás. Ahora, ¿dónde se escondió? ¿Qué pasó en estos 9 días? Bueno, todo esto está hoy sin ningún tipo de respuesta adecuada. Lo que sí se sabe y está claro, nadie lo asesinó, él se suicidó. Ahora, ¿hubo una instigación al suicidio? Bueno, esto es lo que está hoy siendo materia de investigación y que ha entrado en un marco de prudencia que es absolutamente necesario. En todo momento, esta desaparición ha tenido un marco de prudencia. Yo creo que hasta el mismo periodismo ha sido muy prudente en esto y en todo momento se ha dejado actuar la justicia. Esperemos que esto actúe y que llegue a un feliz término, digamos. ¿Sí? Ayer apareció en el diario la firma de un convenio del gobernador de la provincia con el jefe del RIN 20 acá en la provincia de Jujuy. Esto tiene que ver con el proyecto de expansión urbana, el traspaso de las tierras, ¿no es cierto?, de 1.200 hectáreas que tiene el ejército en la zona de Alto Padilla, pero que inmediatamente, claro, el inicio de todo esto tuvo que ver con un proyecto de expansión urbana que en algún momento tuvo la sanción de una ley, la 5.381, el 18 de septiembre del año 2008, que fue declarada de interés provincial este proyecto. También hubo tratamiento legislativo en el Consejo Deliberante, tuvo la ordenanza correspondiente que lo denominó de interés municipal también. Esto se produjo en el mes de agosto, 21 de agosto para ser más preciso. En octubre se promulgó la ley, el 3 de octubre. El gobernador Walter Barcilo Berruenuevo la promulgó. Luego también tuvo en el Senado de la Nación un proyecto del ex senador Guillermo Gerefe del 7 de agosto del 2008, donde de repente el Senado de la Nación transfirió gratuitamente las tierras de Alto Padilla para el proyecto de expansión urbana. Esto es lo que reza oficialmente este proyecto sancionado en el año 2008. En el artículo 2 hablaba de el destino que tenía que darse de esto: oficinas públicas del Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial de la provincia, para escuela, para oficinas que tengan que ver con la salud, para vivienda, para un centro de convenciones, complejo cultural, un autódromo, polideportivo, espacios verdes, de recreación, de entretenimientos, bueno. Todo esto que marcaba, digamos, es lo que de alguna manera el proyecto de expansión urbana había logrado reflejar, ¿no es cierto?, en esto. Un trabajo con pocas veces visto. Lo había iniciado el diputado Marcelo Rubén Abrán del Partido Justicialista, había sido acompañado por un grupo que él mismo creó, se llamaba el Grupo Pucará, donde había varios profesionales de distintas ramas, había contadores, había abogados, había arquitectos. Trabajó mucho el arquitecto Gustavo Barreto, trabajó mucho gente de este grupo, como no sé, me viene a la cabeza Agula Pfister, Martín Sciuffi, Rafa Huespe, trabajó mucha gente acompañándolo, ¿no es cierto?, a Gerardo Buciniani, mucha gente acompañándolo al diputado en este tema, que después se fueron sumando más voluntades ajenas a este grupo Pucará, pero que muchos pusieron su esfuerzo en este tema y aportaron su idea. Cuando este proyecto, que era un proyecto perfectible, discutible, que uno puede estar no de acuerdo, pero tenía una noción de urbanización para un futuro, ¿no es cierto?, del Jujuy de los próximos años. Yo creo que estas 1.200 hectáreas de este lugar, en Alto Padilla, no puede haber ninguna persona que no la vea, si se imagina el Jujuy de los próximos 50 años, que no la entienda que tiene que estar anexada a la urbanización de la capital jujeña. Es imposible concebirlo de esta manera. Están a metros. Vos salís de Ciudad de Nieva, ahí nomás está. Y sin embargo,
Vaya a saber, yo no termino de entender el porqué, había una reticencia absoluta en este tema. Este proyecto que estaba hasta visualizado, con imagen interactiva, que se lo podía ver, había videos de 4 o 5 minutos que te hacían funcionar por el lugar, ambientándolo. Realmente se había hecho un trabajo de hormiga. Me acuerdo de Osmar Monaldi en su avión, llevando gente a volar la zona para que tengan noción de lo que se estaba hablando. Me acuerdo que se sociabilizó en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Ingenieros, en la Cámara de la Construcción, o sea, se abrió un debate absoluto y de repente todo se paró. Todo se frenó. La mezquindad política en su máxima expresión se hizo eco de esto y nadie sabe por qué la decisión de 2 o 3 personas en función de no sé qué situación, ni siquiera permitieron el debate, el tema quedó todo quieto ahí, la provincia arrancó por otro lado, que puede estar correcto, ¿no? Se intentó hacer la ciudad cívica en la parte de Bajo Alto Padilla, ¿sí?, donde es hoy la ciudad cultural, y que puede estar correcto, nadie indica de que esto no puede ser lo más adecuado, que los urbanistas no piensen esto. Lo que decimos es, ¿por qué motivo no se continuó con aquello? O sea, resulta ser que el gobierno de Eduardo Fellner terminó y la provincia de Jujuy no tiene un centro de convenciones, no tiene un polideportivo donde, no sé, para 10, 12 mil personas, un Delmi como tiene Salta, no lo tiene. No tenía ni una pileta techada, la que tiene son emprendimientos particulares, de ONG, de clubes. No quedó un evento de esto. No tenía una pista sintética donde hacer atletismo, no la tiene hoy. Sigue sin tenerla, ni dónde construirla. Porque esto es lo peor, no sabemos ni dónde construirlo. Hoy viene la Nación y dicen, señores, tienen 300 millones de pesos para hacer un polideportivo, no sabemos dónde hacerlo, no tenemos las tierras. Una cosa increíble. Todo se paralizó, como muchas cosas que se paralizan sin saber por qué. Yo recuerdo 2 eventos que me llamaron la atención de esta naturaleza. Uno fue el otro fueron los puentes del Río Chico, donde me tuve la oportunidad de conocer funcionarios que se dedicaban a obstaculizar para que no se hagan los puentes, porque eran signos políticos distintos. Realmente los jujeños somos de no creer. O sea, ahora, ¿por qué esto se paró? ¿Por qué esto no avanzó? Nadie tiene una explicación. Ahora, ¿usted cree que cuando pensamos en el Jujuy de acá 40, 50, 60 años, ese lugar no tiene que estar urbanizado? Y estábamos hablando del 2008, cuando todos teníamos el temor adentro, reinaba en Jujuy Milagro Sala, de que en cualquier momento eran usurpados esos terrenos. Hablábamos de esa época, porque si bien es cierto eran de los militares, el respeto que había y que hay por los militares, pero era lógico que en cualquier momento iba a pasar. Este proyecto hasta venía de alguna manera a poner freno a este tipo de situaciones. Bueno, nunca se lo discutió, murió en el cajón de los recuerdos porque no le gustaba la cara de los dueños del proyecto. Nadie sabe el por qué, pero de repente 2 o 3 personas te ponen un freno a una cosa como esta, inexplicable. En el 2008 sí que había plata para este tipo de obras. Se llegaron a hacer estadios en Catamarca de fútbol. ¿Usted sabe qué equipo tiene Catamarca de fútbol? Nómbreme uno. Sin embargo, tiene un estadio para 30.000 personas. Era gestionar. Era un momento, por ejemplo, que con la cantidad de desarrollos inmobiliarios que se hicieron, si vos agarrabas, desarrollaste inmobiliario, le daba el terreno para que te hagan infraestructura, que te lleven el agua, que te lleven el gas, que te lleven la luz. Hoy habría 500 viviendas y ya. No hubiéramos perdido 10 años preciosos donde teníamos tasa de crecimiento, no teníamos la crisis económica de hoy. Hoy, claro, nos llega esto y ¿qué vamos a hacer? Y andar a conseguir plata para algo si no sabemos cómo vamos a terminar la obra que tenemos funcionando. Pero hemos tenido momentos de bonanza de esto, donde se hicieron cosas emblemáticas, donde Formosa armó 2 estadios. ¿Cuántas cosas pasaron de esto? San Juan hizo un estadio que no lo usa nadie. San Martín de San Juan sigue jugando en el estadio del centro porque lo armaron ¿en dónde? En un terreno que es como decir acá, hagamos un estadio en León. No hay ni colectivo para llegar a León, nadie quiere jugar en ese estadio. Y pasaron, Formosa, se juega la Copa Argentina, ¿para qué más se usa ese estadio? Y se hizo en esta época porque sobraba plata, había plata para este tipo de cosas. Sí, bien, se pagaban sobre el precio del 500, se robaban la mitad, pero había plata para esto. Jujuy no hizo nada, no tiene nada. Increíble, la verdad, hoy para mí fue una satisfacción ver que el gobernador de la provincia firme este convenio. No sé qué es lo que se podrá hacer, pero sí tengo una cosa clara, no hace falta hacer algo ni este año ni el año que viene. Pero el Jujuy de mis nietos no puede privarse de eso. ¿Para dónde más se va a ir? Se tiene que ir para ahí, una cuestión. Y si no hay que discutirlo, pero ¿sabe qué? Que lo discutan los que saben. Por eso se lo sociabilizó, se lo llevó al Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, a la Cámara de la Construcción.
No el político de turno que de casualidad está acá y de repente ni siquiera es de la profesión donde está y toma decisiones por capricho, porque le parece. A mí me pareció que era así. No se planifica de esa manera. O sea, en algún momento tenemos que crecer de esta manera. Cuidado, estoy hablando de algo que el gobierno, actual gobierno, Gerardo Morales y su gobierno, no coincide con esto, para nada. ¿Por qué? Porque tienen una idea de la urbanización, que me la explicaron y la termino entendiendo dentro de lo que yo no entiendo nada de urbanidad, pero la realidad cuál es, que dicen, no, nosotros vamos a hacer educación en el barrio tal, desarrollo social en este acá. ¿Por qué? Porque entendemos que de esta manera vamos a tener 5 polos de desarrollo distintos, vamos a favorecer. Bueno, lo deciden los urbanistas. Ahora, no obstante eso, sirve esa tierra para hacer vivienda, para hacer un polideportivo, para hacer un centro de convenciones. ¿Cómo podemos hablar de Jujuy, de turismo, y no tener un centro de convenciones? ¿Cómo? Es imposible, o sea. ¿En dónde van a hacer las cosas si no tenemos más de 1000 personas, no tenemos dónde meterlas? Y no se hizo, y había fondo para hacer estas cosas, ¿eh? Pero bueno, cambiemos de tema. También en la semana que pasó hubo un fallo en la justicia jujeña que tiene que ver con el dolo eventual. Normalmente los accidentes de tránsito son todos homicidio culposo. Conclusión, no va preso nadie. Y es un debate largo, larguísimo, donde la ley está, no hace falta cambiar la ley. Lo que hace falta es que los jueces fallen en este sentido, generen la jurisprudencia necesaria y se empieza a generar el ambiente para que esto sea así. A ver, ¿cuál es la diferencia? El Código Penal habla o es doloso o es culposo, son las dos. En el medio está este dolo eventual, una figura híbrida, hasta difícil por ahí de aplicar, digamos, porque en el dolo hay una intencionalidad, esta es la gran diferencia, en la culpa no. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Nadie sube un auto pensando que va a matar, salvo, bueno, que vaya con el auto a querer atropellar a alguien, pero nadie sube de esta manera, por lo tanto siempre es culposo. ¿Qué es el dolo eventual? Y dice, no, pero si vos venís en una autopista, una avenida en pleno centro de la ciudad, 130, se te tiene que hacer la idea de que tu conducta te puede llegar a matar. Si vos venís corriendo carrera en un centro de una ciudad, tenés que figurarte de que con tu conducta podés matar. Este es el dolo eventual. Si vos te subís al auto con 2.34 de alcohol en sangre, tenés que hacerte la idea que podés matar. Este es el dolo eventual. Cuando vos pones en riesgo con tu actitud, digamos, ahora, tenés la obligación de darte cuenta que esta actitud te puede llegar. En el dolo eventual, ¿qué pasa? La pena pasa a ser de 8 a 25 años, no es encarcelable, y terminás, es homicidio simple con dolo eventual. Y terminás preso con una conducta de cumplimiento efectivo. La pequeña gran diferencia. Bueno, en Jujuy hemos tenido el primer fallo de este tema, donde de repente Elber Luis Chiva fue condenado a 8 años y medio de prisión por matar a Bruno Quiroga, de 28 años de edad, un asesinato que se produjo en el año 2013, ¿sí? Fue parado en un control de alcoholemia, tenía 2.43 de alcohol en sangre, se escapó, se fue por la avenida Fuerza Aérea, llegó a Tapalpalá, de ahí volvió por la colectora del costado, volvía contramano, impactó contra un vehículo y terminó matando a Bruno Quiroga, de 28 años de edad. La justicia jujeña lo condenó de esta manera. El gran debate del dolo eventual, muchos somos de la idea de que cuando los jueces empiecen a aplicar el dolo eventual cuando vos estés alcoholizado, vamos a ver cuál es la conducta tuya. Cuando lo único que te pasa cuando manejas alcoholizado, que te quitan el carnet, te vas a un municipio a 30 kilómetros y te compra otro, como hacen muchos acá lamentablemente, y la multa de 9.000 pesos, muchos no le dan la validez que tiene. Cuando termine dentro de una celda 4 años, vamos a ver si suben alcoholizado a manejar después de haber tomado tanto. Bueno, 243 va a pasar 8 años y 6 meses preso. ¿Cuánto se comerá? ¿5, 6? Yo quiero ver cuál va a ser la conducta de aquí en más. Me parece un fallo trascendental para la lucha con este tema. También la semana que pasó estuvo el fondo de la soja. Generó estupor en todo el mundo. Es un tema, si uno lo escucha el presidente Mauricio Macri, está terminado. Ya está el decreto, ya fue publicado, ya está funcionando, ¿sí? Si uno escucha a gobernadores e intendentes, es una batalla política que está en ciernes todavía y que se va a dar de alguna manera. El impacto que hay sobre los municipios chicos, sobre todo, es realmente mortal.
Yo en este programa el martes pasado lo escuché al arquitecto Jorge hablar de que para el municipio de la capital son 70 millones de pesos menos, claro. Lo trasladaba eso a la cantidad de cuadras que se pueden asfaltar y lógicamente un impacto mortal. La peor problemática, ¿cuál es? A los que más perjudica son a los municipios más chicos, que no tienen prácticamente recaudación o recaudan muy poco, no tiene nada que ver con los grandes centros urbanos, por eso hablan de que es un proyecto lo menos federal posible. Si uno lo analiza de lo legal, dice vamos a atacar la constitucionalidad, y es imposible atacarla porque la Constitución habla que los derechos de exportación son nacionales. Al revés, acá lo que se hizo en su principio fue un 30% de esos derechos de exportación hacerlo coparticipable, pero atacarlo de lo legal no, es un tema netamente de tinte político, digamos, y bueno, se da en un marco donde hoy la sensación es que está totalmente dividido. Provincias como Tucumán hablan de ir a la justicia con amparos, que por ahí tienen que ver no con la constitucionalidad, sino con la situación que se da de debilidad de los municipios más chicos, entonces buscando que haya alguna contrapartida que cambie eso. La realidad es que hoy es un hecho consumado y que está dentro, ¿no es cierto?, de las resoluciones que ya están tomadas. La mega causa también ha dado, la causa de los cuadernos, digo, ha dado que hablar y ha dado que hablar por donde usted mire, ¿sí? Porque José López arrepentido es algo que sin duda que ha generado estupor en todos lados y están todos mirándose de costado, porque si hay una persona que conocía mucho más de cerca, ¿no es cierto?, el movimiento del dinero, los negocios que se hicieron, dicen muchos que hay gobernadores e intendentes que están absolutamente nerviosos porque José López manejaba esa parte de la obra pública, ¿sí? Pero claro, está Carlos Wander como arrepentido, está Ernesto Clarence como arrepentido, que era una de las personas que manejaba el circuito financiero, dicen que era un experto lavador de plata. Juan Chediak, que también tiene que ver con la Cámara de Construcción y con esta cartelización que se ha hecho de la obra pública, donde, bueno, acá ya tenés Carlos Wander y Juan Chediak, los dos estuvieron dando vueltas, ¿no es cierto?, en la Cámara correspondiente. Dicen de que hoy está negociando Rivalla era del Banco Galicia, y hablan de que esto puede abrir la puerta del sector financiero. Hasta acá el sector financiero no ha aparecido y formaba parte de esto, ¿no? La financiera y muchos bancos dicen que formaron parte fuerte en el circuito inicial. O sea, ¿cuál es el circuito que se da para que la plata desaparezca y no deje rastro? Bueno, muchas financieras y bancos estaban en esto. Dicen que está negociando Rivalla. Rivalla tuvo en el Galicia, luego pasó al Nación. Así que generó bastante temor en un sector que hasta hoy no está nombrado ni tocado, ¿sí? La realidad es que hoy hay una convocatoria al Congreso, se hace el Congreso de la Nación y se hace en varias provincias más, en distintos lugares. Las convocatorias se están haciendo por internet. La política ha dado señales claras durante la semana de que es una corporación y como tal actúa de esta manera, ¿sí? Se protege corporativamente. Por ese tema no hay forma ni de allanar las propiedades de Cristina. La realidad, se obstruye el tema del desafuero. Este es el motivo que la gente sale a la calle hoy. La sensación que da es que la disociación que existe hoy entre la política y la gente cada vez es mayor, digamos, ¿no? Estamos volviendo a vivir un proceso parecido a alguna época donde el que se vayan todo era vez más el que más abundaba, digamos, ¿sí? La gente hoy está cada vez más lejos de la política porque ve que en el fondo son todos iguales. En el fondo actúan corporativamente, o sea, no se pisan la manguera entre bomberos, ¿sí? La realidad es que los fueros no son para cubrir hechos de corrupción, los fueros son para los dichos, para la actividad legislativa, y andar con bolso por todos lados no era la actividad legislativa. ¿Sí? Armar una asociación ilícita para robar con la obra pública no era una actividad. Pero bueno, la política es esto, digamos, y por eso cada vez está más lejos de la gente, y por eso el respeto es algo. Pero como decíamos el otro día, los fueros tienen que ver con el honor de las personas. Contábamos esta historia de don Carlos Fuero en México, y el honor no es una virtud que sobre ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, por lo que estamos viendo. Y yo sé que se enojan cuando digo esto, porque el quepa el sayo que se lo ponga, que se hagan cargo de este tema. Porque la verdad, lo único que hacen de esta manera, abroclándose con los fueros, es proteger la delincuencia. Y hoy me parece que el país necesita de otra cosa también. No solo necesita buenos economistas, también necesita ejemplos y virtudes de esto para empezar a cambiar, para que nazca una república nueva. Y hoy, lamentablemente, lo que estamos viendo es que entre ellos actúan corporativamente y se cuidan. El PJ está en ebullición porque no sabe cómo quedar pegado, cómo hacer para salirse. O sea, ni muy lejos que me queme, ni muy lejos que se enfríe. No saben
cómo colocarse ante la situación del kirchnerismo, de unidad ciudadana, de lo que Cristina los obliga a hacer. Hoy hay una política en ebullición, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa esta tarde, si la gente sale, si no sale, cuál es la virtud, qué es lo que sucede con esto, ¿no? Alguna vez pasó con las ollas, hace viejo tiempo, bueno, hoy no vaya a ser que empiece de nuevo una rama que dice, bueno, que se vayan todos de vuelta, porque hay un hartazgo general de gente que aporta permanentemente en esto, ¿para qué? Para que se cubran entre delincuentes. La verdad no da mucha ganas de seguir aportando en este país, dadas las condiciones como están. Y un pequeño comentario, volvió lo de Milagro Sala. Milagro Sala fue trasladada de nuevo el fin de semana a la localidad del Dique La Ciénaga, donde va a cumplir la prisión domiciliaria. Esto vino por una orden de la la Corte Suprema de Justicia, por la recomendación, por el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Derechos humanos que parece ser que solamente los tiene... Qué raro esto, ¿no? Porque fíjese, si hay una persona que de derecho humano tenía muy poco, era Milagro Sala. La hemos visto atropellando gente, insultando, agraviando, echando gente a las 4 de la mañana, sin importarle si la mujer estaba embarazada. He visto gente irme a ver a los canales donde he trabajado y llorar por el patoterismo y la forma en que eran tratados por esta persona, y hoy son las entidades de derechos humanos las que les rescatan permanentemente para que no sea lo que tiene que ser una presa común. Increíble, pero cierto. Si hay alguien, perdón la expresión, que le ha importado nada, no vamos a decir una grosería, nada a los derechos humanos de nadie, es Milagro Sala. La hemos padecido todos los jujeños. Y hoy son estos organismos que no miran nada de lo que está pasando en el mundo. En Venezuela se están matando todo, pero estos organismos miran para el costado, van a dejar que se maten todos. Los únicos derechos humanos que parece que funcionan bien acá son los de Milagro Sala, que por rara virtud es la que siempre se cagó en ellos. Vamos a la pausa.